Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro curso. Les he dejado grabada estos últimos videos, como las últimas clases, y vamos a comentar, nada más en estos videos, algunas últimas lecturas que me gustaría como compartirles de manera muy general para que las conozcan y en la medida de sus posibilidades pues las puedan adquirir, las puedan conseguir, les llame la atención. Y bueno, vamos haciendo también un resumen un poco de lo que hemos estado trabajando. eh, Mientras déjenme que se abra este archivo. ¿Qué es el archivo que hemos estado analizando en las últimas clases? Bueno, a lo largo de, a lo largo de las últimas sesiones nos hemos dedicado a comentar, a comentar la literatura del último siglo, bueno, del siglo XX, siglo XXI, dividiendo en estos periodos, ¿no? Un primer, un, un primer periodo que representa una literatura todavía con mucha afinidad hacia la literatura del siglo XIX, es decir, hacia este estilo más realista, más naturalista. Y luego ya, a partir de la Segunda Guerra Mundial en particular, hay un cambio en la dirección, en las tendencias de la literatura en general. Nos dedicamos también a comentar algo sobre literatura latinoamericana, en particular la literatura en los años 50, 60, 70, y avanzamos ya después hacia escritores un poco más contemporáneos, escritores que todavía están vivos y publicando, y cuyas obras más importantes empiezan a aparecer a partir de los años 70, en los años 80 y en los años 90. Vamos a dedicarle entonces estas últimas sesiones nada más a conocer algunos escritores y algunas novelas un poco más recientes, eh, como aquí hemos estado mostrando, pues ya pasamos algunas de estas, me las voy brincando. Son algunos de los textos de los que hemos estado platicando. Pero bueno, yo quiero llegar en particular a esta última etapa que correspondería, digamos, a lo del siglo XXI, ¿sí? Y bueno, eh, algunos escritores pareciera que han tenido una sensibilidad bastante singular y han anticipado en sus libros ciertas situaciones que se han ido presentando en la sociedad, no tanto a manera de profetas o de visionarios, pero sí escriben desde una perspectiva que quizá en los años 90 o antes no era tan evidente, pero muy sintomática de lo que ya empezaba a ocurrir, de las transformaciones que estaban ocurriendo en la sociedad a nivel global, ¿sí? Decíamos en alguna sesión que desde mi punto de vista algo que parece ser el sentimiento de la época es este sentimiento del miedo hacia el otro, ¿no? Y decíamos aquí con este término de la ecoguerra, no solamente en términos de lo ecológico, sino de lo económico, eh, una especie de disputa, de combate ideológico para tratar de preservar este, un pedazo de mundo, un pedazo de sociedad que vemos amenazada debido a los conflictos que se han derivado de la sociedad globalizada. Bueno, vamos a extendernos ahorita ya sobre eso. Vamos directamente como a algunas de estas novelas que pueden ser ejemplos de esto que estamos llamando como la guerra ideológica, ¿no? En muchos sentidos, y ustedes que han nacido muy cerca de este acontecimiento, si mal no recuerdo, ustedes deben ser generación 2002, ¿no? Nacidos en 2002, 2003. Eh, Cuando caen las Torres Gemelas, hay como una especie de pasmo de no saber qué representa este acontecimiento, pues como siempre suele ocurrir
acontecimientos tan radicales, hay como una suerte de pasmo de qué es lo que ha ocurrido y a dónde nos va a conducir esto. Algunos años después de que ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, este escritor francés, Frédéric Beigbeder, que ya leímos y comentamos un fragmento de otra de sus novelas, decide escribir este libro que es una especie de novela mezclada con ensayo. La novela está pensada en dos distintas partes. Por un lado, una ficción basada en un personaje completamente ficticio, un padre que lleva a sus hijos a pasear al World Trade Center, a visitar el restaurante, y se los lleva a desayunar, un restaurante que existía en la parte superior de una de las torres y que llevaba por nombre Windows on the World, ¿no? Las ventanas en el World Trade Center. Y esa es la primera parte, la parte ficticia de la novela, pero esta novela, organizada en varios capítulos, va alternando otra sección que viene siendo más bien un ensayo sobre el acontecimiento de las Torres Gemelas, sobre el atentado, pero también un ensayo sobre lo que representa la cultura norteamericana, la cultura estadounidense, para el resto de las sociedades en el mundo. Y cómo en muchas ocasiones, él es un escritor francés, entonces escribe desde este pensamiento suyo francés, en el que es muy común que los franceses rechacen lo norteamericano pues como defensa de lo suyo nacional, ¿no? De su orgullo nacional, de su producción francesa, etcétera, etcétera. Entonces él hace esta reflexión de cómo la cultura norteamericana suele generar una cierta reacción de reticencia, porque también asociamos a Estados Unidos como con una cultura de imperialismo, ¿no? Como se suele decir en algunos contextos. Sin embargo, la cultura norteamericana, en el ensayo que nos plantea Beigbeder, es una cultura muy viva, muy activa, muy creativa, muy innovadora, ¿no? Hace en alguno de los fragmentos en donde está reflexionando sobre esto, hace un comentario más o menos en este sentido. Voy a decirlo como si lo dijera el autor, ¿no? Cuando yo pienso en la música que me gusta, pienso en músicos norteamericanos, ¿sí? Cuando pienso en mis cineastas favoritos y mis películas favoritas son películas norteamericanas. Cuando pienso en los escritores más extraños que he leído en los últimos tiempos, son escritores norteamericanos. Cuando pienso en estilo de vida, de inmediato siempre hay algo que viene de la cultura norteamericana. Entonces, esta novela es bastante interesante porque no está escrita en el pasmo de lo que ocurrió en ese instante, sino que algunos años después, Beigbeder trata de imaginarse esta historia muy emotiva, porque además el inicio es contundente, es tremendo el inicio. La novela empieza con una frase devastadora, ¿no? Dice: todos sabemos el final de esta historia, ¿sí? Entonces, a pesar de que nos va a empezar a contar un padre con sus dos hijos, no es una historia de final feliz. Entonces, alterna la historia ficticia de la tragedia con este otro estilo ensayístico en torno a la cultura norteamericana, a su influencia en distintos ámbitos de la vida a nivel global, de sus aspectos más virtuosos, pero también de este otro lado más perverso, ¿no? De la cultura norteamericana, que como ya dijimos, también tiene este otro lado oscuro, dominante, con todo lo que le podemos achacar de negativo al capitalismo, ¿no? En fin, esta sociedad de consumo, desde luego que es
está simbolizada en la sociedad norteamericana, en el American Way of Life, ¿no? Bueno, en cierto modo es una novela bastante interesante porque les digo que empieza a plantear esta reflexión de cómo la reacción ante el terrorismo ha sido defender lo propio. El terrorismo ataca lo que considera diferente, blasfemo, vulgar, violento, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces entramos en una era en donde hay una lucha por formas de vida, ¿sí? Y luego tenemos, para ya pasar a este otro texto que aquí les pongo, esta otra novela que es un poco también de las mismas épocas. Esta novela se publica, si mal no recuerdo, en 2001, pero por ahí del verano del 2001, y justamente se imagina que ocurre un atentado trágico a causa de motivos religiosos. Eh, Fue muy polémica en su momento la novela porque en la novela se acusaba a la religión del Islam precisamente pues porque X y Y razones, y a los pocos meses de que se publicó la novela, ¡pum!, ocurre el atentado de las Torres Gemelas. Y poco tiempo después se supo que eran unos radicales islámicos, ¿no? Entonces, la novela pareció haberse adelantado un poco en lo que ya ocurría en el conflicto cultural de ciertos pensamientos religiosos extremistas y el estilo de vida de las sociedades occidentales. Los países occidentales más desarrollados han recibido muchísima migración de los países que previamente fueron colonizados por ellos. Pero esta migración ha acarreado pues estilos de vida completamente distintos, dado la religión o los orígenes culturales, etcétera. El fenómeno lo podemos analizar entre los mexicanos y los norteamericanos. Cada vez hay más católicos en Estados Unidos, pues también debido a una migración de latinoamericanos que son mayoritariamente católicos. Entonces este tipo de fenómenos de migraciones que ocasionan algo que también se puede ver desde un término que se llama la traslocación, ocasiona un conflicto entre distintos modos de vida, ¿sí? Y estos conflictos, pues como lo hemos estado viendo a lo largo de todo este siglo XXI, de estos 20 años, se han exacerbado muchísimo debido a otro tipo de factores también, ¿no? Políticos, económicos, ecológicos incluso. Bueno, eh, ay, ya no me quiero colgar mucho en este primer video. Bueno, otra de las novelas que les puedo hacer estas recomendaciones serían estas dos. Una de Elfriede Jelinek, una escritora que a mí me parece extraordinaria, con esta novela de los excluidos, en donde también vemos este conflicto del miedo a lo diferente, pero ahora más bien como desde otra perspectiva un poco no ideológica, no en el sentido ideológico necesariamente, o no en el sentido religioso como en las otras dos, pero sino un poco más aterrizado en cómo dentro de una misma sociedad tenemos reacciones que son violentas hacia los otros con el fin de que los otros no se mezclen con nosotros. Y la novela plantea un escenario de unos jóvenes bastante brutal. No les digo mucho para que lean esta novela, la verdad es que es una novela muy intensa, extraordinaria. Y ya por último, la novela de Amélie Nothomb, Ácido Sulfúrico, en donde también mucho antes que lo que podríamos decir la moda de los Juegos del Hambre, Amélie Nothomb se imagina aquí un reality show bastante extremo, ¿no? Durante el curso les puse una lectura ahí en las carpetas de un pequeño cuentito que se llama La Ruleta Rusa de Juan Bonilla, en donde se cuenta la historia de un reality que consiste en una ruleta rusa. Y todo el público es el programa de televisión que más rating tiene
en la historia de la televisión española. Todo el mundo está conectado a la televisión para ver en qué momento se vuelan los sesos las personas que participan en el reality. Bueno, más o menos, aunque en el cuento es mucho más radical, en la novela de Amélie Nothomb se nos narra una historia más o menos similar. Es decir, hay una especie de reality muy extremo en donde las personas literalmente se juegan su vida y su integridad. Pero todo este juego, este reality, si existe es porque hay gente que lo demanda. Y lo cual también plantea una reflexión que quizá, aunque siempre se denuncian este tipo de exageraciones de los medios de comunicación o de la sociedad de consumo, de que tenemos productos, ¿sí?, que no necesariamente enaltecen a la humanidad, sino que literalmente lo único que pretenden es que la gente pague por satisfacer su morbo. A pesar de que hay mucha literatura y muchas reflexiones respecto a ese tema, la sociedad sigue consumiendo ese tipo de productos, ¿sí? Y las consecuencias de que el consumo sea un consumo completamente libre, pues lo que plantea un poco es que si existe eso es porque pues mientras la sociedad lo pida, el mercado se lo ofrecerá, ¿sí? No son novelas, estas 4 que les estoy presentando ahora, no son novelas que nos pinten el mundo de manera optimista, pero en cierto modo no lo hacen porque también son novelas escritas en una época en la que, como les digo, apenas parecían vislumbrarse los problemas que iban a hacerse más evidentes conforme el paso de los años de este siglo XXI. Bueno, pues hasta aquí este primer video. Espero que haya sido de su interés y luego ya tendremos ocasión de platicar un poco más del tema. Cuídense mucho. Hasta luego.